Pablo Blanco, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Industria del Gas, Estigas, con quien queremos hablar de este tema, del impacto que tiene la guerra en la cuestión energética en su conjunto en el país y cómo todavía no tenemos un impacto aún mayor debido a aquellas potencialidades que tenemos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Milcíades? Un gusto charlar con vos, con Urbana TV, y un saludo a, todos los televidentes y a todo tu equipo. Bien, gracias. Bueno, ¿viste cómo está impactando? ¿Cómo impacta el tema este en lo inmediato? Eh, no solo uno lo ve en el precio del surtidor, pero tiene un desarrollo mucho más amplio, ¿no? Sí, en el tema del gas debemos agradecerle, la verdad, debemos destacar que nosotros hemos conseguido la autosustentabilidad de ese fluido, del gas natural, gracias a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Con ese gasoducto hoy nos podemos abastecer y hemos reducido la necesidad de importar GNL, que también va a aumentar y va a aumentar considerablemente porque es un producto energético derivado del petróleo y que eso, por supuesto, es un tema grave. El gasoducto Néstor Kirchner, hay que recordarlo, se hizo con el aporte de las grandes fortunas, de las ganancias extraordinarias que hizo el gobierno de Alberto Fernández. Y no benefició solo a, al habitante de determinadas ciudades, porque ahora vamos a explicar por qué todavía está inconcluso, sino que también benefició a las empresas, o sea, también porque hay un crecimiento del país, porque hay una posibilidad de exportar gas, después hay que ver también si es el único objetivo, el único motivo que tiene ese gas natural que viene de Vaca Muerta, porque también debe servir para un desarrollo industrial. Cuando Perón, porque el peronismo construye los dos gasoductos más importantes que hay en la Argentina. El gasoducto después llamado Presidente Perón, hoy le cambiaron el nombre, General San Martín, fue la obra importantísima, 1.600 kilómetros, era el gasoducto más grande del mundo. Entonces, el peronismo en sus diferentes expresiones ha producido un cambio fundamental en la matriz energética, en la soberanía energética de nuestro país. Pero todavía, y esto muestra el contraste, ¿no? Falta el reversible norte, el gasoducto reversible norte. ¿Por qué se llama reversible norte? Porque era el gasoducto de el gas que provenía de Bolivia por la necesidad que teníamos de importar fluido. Bolivia terminó, digamos, ya no nos puede exportar más, está en una situación crítica con el gas también Bolivia, y entonces nosotros tenemos que revertir, es decir, las plantas compresoras que traían el gas de Bolivia Claro. tienen que ahora revertirse porque van a recibir el gas de Vaca Muerta a través del gasoducto Néstor Kirchner y entonces, digamos, habilitar a toda la zona norte, noreste, sobre todo noroeste del país y algunas zonas de Córdoba y Santa Fe para el autoabastecimiento. Eso no lo, en mayo del año pasado tendría que haberse terminado. El gobierno de Milei no lo hizo, producto de que determinó que no había una sola obra pública, ni siquiera esta, tan imprescindible. El gobierno de Alberto Fernández, antes de la construcción del gasoducto, importaba la mayoría del gas que consumíamos los argentinos, porque consumíamos el gas que venía de Comodoro Rivadavia, que hoy los pozos esos están ya casi sin producción propia. Y hay un problema en el sur porque hay una cuestión también de desempleo con Están esos sin pozos. producción propia, ¿por qué, Pablo? Porque bajó la capacidad Porque el país extractiva. creció el país, creció sobre todo mucho también en la época de los gobiernos
kirchnerista, y porque, bueno, también bajó la capacidad productiva de esos pozos, digamos, los pozos se agotan, Tienen una vida tienen una útil. vida útil. Claro. Entonces, nosotros en la época de la pandemia, que vivimos una guerra, quizás no de la dimensión que tiene esta, pero sí una guerra con grandes dimensiones, como fue la intervención de Rusia en Ucrania. Guerra que sigue, que Importábamos, sigue. sí, sí, que sigue, por supuesto, Guerra que continúa. sigue. Importábamos el barril, el metro, el millón de BTU, de metros cúbicos de gas, a $40 el millón de BTU. Y nosotros, a diferencia en general el resto de los países, tuvimos que abrir los puertos de Escobar y de Bahía Blanca. Y eran un barco atrás del otro. Imagínense el gasto del Estado que significó en el proceso de la pandemia, de los dólares que se fueron porque teníamos que importar ese fluido tan esencial. Hoy, con producción propia, se estima que el millón de BTU es más o menos entre 5 y 7 dólares el valor. Contra O sea, 40 que decir 40, 30, 40, digamos, fluctuaba, pero ese era más o menos. Imaginémonos si ahora tuviéramos que importar el GNL a ese valor. Imaginemos la situación, no tenemos guita para pagarle las deudas al Fondo Monetario, los vencimientos. Imaginemos cuál sería la situación. Sí, mucho Pero nos además, interesaría a este gobierno, porque digamos, ese fluido está muy vinculado también con el desarrollo productivo, ¿no? La necesidad, la demanda de ese fluido. Totalmente. Entonces este gobierno dice, destruyamos todo. Pero ahora en lo más básico, en el aprovisionamiento del mercado interno, digamos. Pero vamos a tener que importar una parte, una cuarta parte o menos, la vamos a tener que importar porque no está terminado el reversible norte, porque el gobierno no invirtió en ese, y los privados no lo hicieron tampoco, digamos. ¿Qué van a hacer? Los privados no lo hicieron tampoco, entonces el Estado, históricamente, con el tema del gas, ha sido el que ha invertido y el que ha posibilitado la mayor cantidad de fluido para el crecimiento, para el abastecimiento, para el desarrollo económico de la Argentina. Pablo, ¿cómo se trae, cómo ves vos, cómo evaluás vos, que va a impactar en la familia, en el bolsillo de las personas? Está bien decir, bueno, por suerte tenemos esto. Por suerte tenemos esto que contiene, pero va a haber un traslado claro a precios. Totalmente, pero hay otro impacto que todavía no lo hemos sufrido porque el aumento de tarifa fue en febrero. Va a estar llegando, ahora en marzo, abril, van a estar llegando las facturas con el gas. Yo no quiero sembrar el pánico ni asustar a nadie, pero este es un dato de la realidad. Ahora con la electricidad, por ahí es el mayor gasto porque se consume más electricidad que gas natural. Pero los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, donde el consumo de gas es muy importante, bueno, va a tener va a significar otro gasto más muy grande, un impacto muy grande en el consumo de las familias y de cada uno de los habitantes de la Argentina. ¿Impacta igual lo que es el gas de red que lo que es el gas envasado? No, el gas envasado es más caro todavía y además acá no ha habido un proyecto, en esto también quizás sería el segundo paso que tendríamos que haber dado bajo nuestro gobierno, no alcanzó, pero es más caro el gas de garrafa, que lo usan los pobres. El gas de garrafa lo usan los más pobres, los más necesitados. Y este gobierno cruelmente quitó el subsidio de la garrafa social. Entonces, tenemos la tormenta perfecta, lamentablemente. Tenemos la tormenta perfecta. No se hizo el gasoducto reversible norte. Se terminó con la garrafa social
y vamos a tener que importar GNL o GLP, lamentablemente, y con un costo que va a impactar sobre todo, habrá que ver cómo es el cálculo después del ente regulador y demás, pero sobre todo en los países del noroeste, Córdoba, Santa Fe, va a tener un impacto importante, siendo que este gobierno no subsidia nada y directamente traslada el precio de la producción de gas, sea como fuere, importada o propia, lo traslada directamente al consumo domiciliario. Pablo, sé que estás apurado, tenés una obligación, pero quería hacerte una consulta cambiándote de tema, vinculada a la cuestión del país y la cuestión gremial, y quizás nos cuentes un poco cómo están las cosas en el gremio de ustedes. Pero ayer hubo un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 7, desestimando lo que había sido la presentación de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, en cuanto a declarar inconstitucional la ley de modernización laboral, esta reforma laboral, en lo que tiene que ver con el traslado del fuero laboral a la ciudad de Buenos Aires. Un fallo que se da un par de días después de un fallo muy interesante que había dictado la Cámara en el caso de FATE, ¿sí? Que fue un gran estímulo diciendo, bueno, el derecho constitucional a manifestarse, a ocupar, a defender las fuentes de trabajo está por encima del derecho de la propiedad privada. Sí. Y un día después aparece otro fallo desestimando la presentación de CGT en este punto, no es en el fondo, pero en esta presentación que había hecho la CGT. ¿Qué tenés para comentarnos? Sí, digamos, acá la pelea va a ser, digamos, en función de la relación de fuerza, en función de la voluntad de lucha de los trabajadores, en función de que acumulemos organizaciones gremiales, sociales. Ahí se va a dar la pelea, va a haber fallos a favor o fallos en contra. Mira, nosotros hicimos una presentación contra el impuesto a las ganancias, y tuvimos en una primera instancia, fuimos uno de los pocos gremios que tuvimos un fallo favorable al amparo. La cuestión de fondo sigue, ¿no? Porque nosotros planteamos, y la CGT también, que es inconstitucional el impuesto a las ganancias por cómo se dio la situación en ambas cámaras. Y después la Cámara, ese fallo fue revisado por Cámara, y bueno, en Cámara perdimos, digamos, porque volvieron a ratificar habilitar el descuento del impuesto a las ganancias. Brevemente te voy a contar una cosa que es importante para el análisis. Cuando se reinstaló el impuesto a la ganancia, que nosotros advertimos a los trabajadores y las trabajadoras, fuimos sector por sector a hablar, a explicarle que si ganaba Milei esto iba a pasar, y pasó. Pero mira el dato curioso. Si no hubiéramos hecho la presentación, los trabajadores con razón nos hubieran calificado de inoperante, de inactivo, podrían haber hasta sospechado que tenemos algún acuerdo, digamos, había que hacerlo. Metrogas tuvo que adecuar los mecanismos, sus programas, para poder descontar el impuesto a las ganancias. Tardó 4 meses en ponerlo, en implementarlo. Entonces después, por lógica, tuvo que, durante esos 4 meses, después descontó todo junto cuando el sistema operativo estuvo para poder hacerlo. Bueno, en ese momento planteamos algunas acciones, alguna cosa, pero ningún compañero vino airadamente a plantearnos que quería tomar alguna medida de fuerza, alguna decisión. Cuando nosotros presentamos el amparo, tardamos 4 meses en el que después falló la Cámara. Y cuando falló la Cámara nos descontaron a los trabajadores y trabajadoras 4 meses juntos, como en aquel momento, pero esta vez por el tema de la presentación del sindicato. ¿Sabés que hubo gente que se desafilió del sindicato? Hubo compañeros y compañeras de los sectores administrativos que se desafiliaron del sindicato. O sea,
que nosotros, ¿qué tendríamos que haber hecho? No tendríamos que haber hecho nada. Y si no hubiéramos hecho nada, se hubieran desafiliado porque no habíamos hecho nada. Pero digo, cuando lo hizo la empresa, este es un dato interesante para analizar desde la psicología y la sociología. No, esos mismos trabajadores, trabajadoras, en general fueron trabajadoras. No hicieron ningún escándalo, ningún rechazo, ni nos exigieron que pusiéramos nada, que acusáramos a la empresa. Cuando pasó después de nuestro recurso de amparo, se desafiliaron. No fueron muchos, fueron 15. Pero digo, es Un fresco de la época, la pedagogía claro, del oprimido. Había claro, una es muy obra, ¿no? demostrativo. Pedagogía Sí, del oprimido. y lo otro que te quiero decir ahora, nosotros estamos cerrando la paritaria por la inflación, digamos, ¿no? Viene el índice inflacionario y los salarios se ajustan por índice inflacionario. Con lo cual, en comparación al resto, no estamos mal. ¿Estamos mal en qué? En que el índice de inflación es un índice mentiroso, es un índice que no contempla la incidencia que tiene el transporte, el comer, los impuestos, los servicios. Así que nosotros vamos muy fuerte en una campaña, empezamos por una campaña, después vamos a ir seguramente acentuando con el tema de pedir el viático y el refrigerio, porque hoy hemos perdido en el año 2024 el 18% producto del mal cálculo de inflación. Esto no es que es un capricho nuestro o es una interpretación gremial y que los gremialistas somos todos chorros, delincuentes, no. Esto es un cálculo que hicieron un montón de entidades que miden la inflación y que determinaron que hubo un 18% de abajo producto de la forma en que se mide la inflación. Así que vamos a ir a la pelea. Además, las empresas están ganando extraordinariamente, digamos, las empresas de gas. Lo vemos en la factura y lo que va a ser ahora, lamentablemente. Bueno, Pablo Blanco, gracias por este momento, por ilustrarnos con estos temas.